Día 11, los que deben morir. Espera, dijo en un susurro. Hablemos de otra cosa. Alguien de la familia de los Altos está bajando. Egen, querido hermano, la fama de los quesos de nuestra región se ha hecho notoria desde Memphis hasta Bizancio. Lo he comprobado durante estos años de pueblo en pueblo. En efecto, la familia de los Altos bajaba, cargados con sus pertenencias. Pare- pare- Parecía como si se mudaran a otra colmena de aquellas. Así será mejor. En cuanto se hayan marchado, ocupan también la parte alta y de ese modo evitarás gente extraña entrando y saliendo en tu morada. Sí, oigo chachareo de mujeres, descienden por el pozo con sus bultos, o con unos bultos. Pues sí, Felipe, los quesos galileos son mucho más puros que los de cualquier otra región. Oh, permítame ayudarla con esa alfombra, señora. Es bastante pesada. No, no es molestia, aunque bajar siempre es más fácil. Nunca sobra una mano. Por supuesto que no hay más que soltarla por el escotillón y caerá justo en el carromato, pero sería una lástima que se dañase. Vamos, Felipe, trae una cuerda, hombre, ayudemos a estas nobles hermanas que hasta hoy han compartido la vivienda contigo. Vuelva a subir, señora, por favor, y utilice esta cuerda para bajar cualquier otra cosa hasta aquí. Y no se preocupe, nos encargaremos de hacérselas llegar a su esposo. Natanael parecía muy complacido en ayudar a la familia de los Altos con el trasiego de sus pertenencias, pero había otra intención. Vamos, no seas tonto. Mientras más pronto se marchen mejor. Tendrás esta piedra ahuecada, o como quieras llamarla, para ustedes solos. Y gracias al Señor que al anterior inquilino se le ocurrió abrir una entrada lo suficientemente amplia para guardar de las nevadas su par de bueyes y su carro, ¿verdad? Ingenioso el comerciante, taller en el nivel más alto, almacén en este donde vives y patio de carga y transporte justo a sus pies. No debe faltar mucho. Felipe, bien, como te dije, tienes que guardar en secreto lo de Andrés. Ni Magdalena ni tus hijas deben saberlo. Enseguida entrarían en chismorreos. Y toma todas las precauciones que se te ocurran, aunque te parezcan exageradas. Partiré mañana mismo hacia Antioquía, pero eso sí, quiero dejarte clausurada esa entrada de los bajos. No tienes bestias ni nada que guardar ahí. Espera, se me ocurre que lo ideal sería que trasladaras la sinagoga precisamente a ese local. No pongas esa cara, Felipe. Es más, no me iré sin que me lo prometas. ¿No te das cuenta? Así saldrás solo para asuntos imprescindibles. Esta cuestión es muy seria. ¿No lo has pensado bien? Vamos cayendo uno a uno sus 12 capitanes. Listo, señor. No fue difícil convencerlos. La oferta era más que tentadora. Ni chistaron. En menos de lo que anda un par de cargaron con sus cachivaches y se largaron del pueblo. Bien, eficiente estudiante de la ley, que me perdone el Señor por haberle escamoteado un excelente rabino. Será esta noche. Tan pronto, y si se le ocurre a Natanael seguir su viaje mañana mismo,
Debemos evitar que la noticia llegue a Antioquía antes que nosotros. Estarían sobre aviso como ya lo está Felipe. A partir de la eliminación de Andrés, aparatosa intimidación que, si bien iba dirigida a socavar la campaña proselitista de esa doctrina, también, como te decía, pondrá en vanguardia a toda la congregación. Esta circunstancia tiene este inconveniente: perdemos el elemento que hasta ahora había facilitado un tanto las operaciones, la sorpresa. Sin embargo, ya no hay que ser tan sutiles, solo cuidar nuestra identidad, continuar galopeándolos con la mano oculta y desconocida para deshacer su organización, estirpando el miembro pustuloso para evitar un mal que pretende extenderse por todo el cuerpo y amenazar de muerte nuestros principios. Base firme que sustenta y cohesiona, que mantiene las justas aspiraciones de grandeza vivas y latentes en cada hijo del pueblo escogido. Donde quiera que se encuentre, de ahí la razón de la fuerza, y la fuerza de la razón, Señor. Sombras de, son, sombras, decenas de ellas se mueven bajo el patio blanquecino que la luna tiende desde el cielo. Ruidos muy cercanos al silencio, silencio de grillos y algún que otro mugido envuelto en el alular del viento. Viento algido que llega del lejano monte, ercilles y hierático centinela. Centinelas atentos en cada sendero que lleva a los alrededores de aquel cono rocoso de ancha entrada que poco a poco se va cerrando a medida que los bloques pétreos crecen bien juntos, sellados con argamasa, formando una pared que encierra un carromoto cargado con un tonel y muchos odres, por cierto que no contienen vino. Pero, ¿qué dices, mujer? Cálmate, si solo oíste unos mugidos, bien pudo tratarse de cualquier boyero que pasara por el camino. Si a esta hora no suelen hacerlo, pero no te preocupes, las niñas están bien, pues sigue durmiendo. Quizá fue una pesadilla. Recuerda que desde el incidente aquel en que por poco y él se salvó, siempre llevas un temor anidado en tu corazón. Vamos, María Magdalena, concilia tu sueño nuevamente y no hagas ruido. Natanael debe levantarse al amanecer para aprovechar las primeras horas del día. Tiene mucho por recorrer. ¿Estás seguro, Felipe? ¿No habrá sido tus antiguos vecinos que regresaban? No sé, algún imprevisto tal vez. ¿Les preguntaste? Pero ¿cómo es posible que hayan traído sus pertenencias y no estén aquí junto con ellas? Que la entrada se encuentra tapiada. Tonterías, Felipe, tonterías. No es posible, como tampoco lo del carromoto. ¿No te das cuenta? Tampoco te impresionó nuestra conversación de anoche, que no haces más que pensar en ello y hasta sueñas. Está bien, bajaré contigo. No te lo niego. Se siente un olor distinto del de los manzanos en flor que tanto abundan por los alrededores. Bajemos. Si tienes razón, Natanael. Ahí lo tienes, solo falta la pareja de bueyes, pero es el mismo carro que usó la familia para mudarse. No era un sueño, y aquí ese olor se hace más fuerte. Habrá traído
una buena provisión de aceite para sus lámparas. Pero, oh Dios, qué descuido. Mira, Natanael, el carromoto ha venido chorreando aceite por todo el camino desde aquí hasta la pared que cierra. Ahí la puedes ver por ver y tocar. Notarás que aún está húmeda, como acabada de levantar. No, descubras el carromato, sería una imprudencia y deja de increparme. Eran buenos vecinos, habían aceptado a Jesús, siempre tuve confianza en ellos. Natanael, escucha, esto debe tratarse de una broma o algo así. No hay otra salida, pero no pensarás que, de acuerdo con el desplazamiento de la luz, creo que ya lo descubrieron. Señor, fíjese que ahora se ha iluminado la ventana del primer piso y acaba de alumbrarse la del segundo. Sofer, quiere decir que han sido alertadas la esposa y las hijas. Bien, da la orden final y apréstate al gran espectáculo. Primero fue solo un punto luminoso que partió de aquellas rocas gemelas. Felipe no conocía quiénes las habitaban. Siempre estuvieron allí como un par de astillas vueltas hacia el cielo. Se decía que estaban malditas porque cada año, por muy escasas que fueran las lluvias, no dejaban de caer algún rayo sobre ellas. Él mismo, en más de una ocasión, había sido testigo desde su ventana. El relámpago bajaba del cielo encapotado, se dividiendo si cada picacho de piedra recibía su parte. Como no había nada que ardiese, el fuego celestial se deshacía en efímeras chispas de luces multicolores. Ahora el cielo se abría en estrellas y aquella luz se arrastraba siguiendo cada ondulación del terreno. Si las conocía bien, en ellas se formaban grandes charcos cuando llovía, pero este era un mes seco. Felipe sintió que Natanael se estremecía a su lado, que ante el rectangular orificio del nivel más alto, allí estaban todos, María Magdalena, las pequeñas Sara y Raquel. Natanael, con ojos desorbitados, sin poder apartarlos de la cinta rutilante que se acercaba, casi sobrepasaba el antepecho de la abertura. Su mirada se confundía con el fuego que reptaba, como el que decían haber visto en el campo del alfarero, aquello que castigó al Iscariote. Pero no puede ser, Felipe. Entonces tú fuiste traidor al igual que él. Dios te castiga con su fuego, pero yo no soy culpable, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo vieron lanzarse al vacío antes de que la sierpe luminosa llegara a la entrada y se escurriera bajo la pared. Solo transcurrió un largo instante. El fuego llegó al polvo negro que se escurría del pequeño tonel que se hallaba en el carromato. No hubo explosión que derribara la pared, sino la necesaria y exacta conflagración que haría arder a un tiempo 50 odres de aquel aceite que se recogía al otro lado del valle. El fuego, al igual que el ser humano, precisa de aire para existir, y cuando lo consume se empeña en buscar más. La llama ascendió por el estrecho pozo cavado en la roca, invadió y quemó todo lo que a su paso se interpuso en el primer piso, pero no le fue suficiente. Se asfixiaba entre las paredes rocosas, subió rauda por el otro conducto circular. Allí estaban y la llama se hizo cargo y brotó por el estrecho orificio que un momento antes concediera a Natanael al menos la gracia de no sentir su piel achicharrarse. Chancláteras. 5.
Mateo aparta de sí una docena de pliegos de pergamino a medio leer. Lo hace sin simular el fastidio que le ha causado aquel texto. Alisa los pocos cabellos que aún le quedan en la cabeza y deja que su pensamiento vaya a perderse bien lejos, entre viejos palmares, bajo cuya fronda retosan las estatuas de unas ninfas, sello inconfundible del jardín helénico. Por un momento aquellos escritos que con disgusto había rechazado pasaron a un segundo plano, desplazados por el recuerdo de su querida Cafarnaún. Allí también cierto gran señor ostentaba en el patio central de su residencia un grupo escultórico similar al de sus sueños. Solo se diferenciaba en un mitológico detalle. En aquel, las divinidades de las fuentes y los ríos danzaban alborozadas alrededor de un fauno, cuya flauta las embelesaba. Claro, claro, allá no hubiese podido disfrutar de las exquisiteces de la cultura griega, aunque estuviera asimismo al alcance de su economía. Le estaba vedada, pero aquí suspiraba de añoranzas cada vez que se topaba con algún pueblillo de cal y adobes rodeado por sitios de labranza. O cuando la inquieta brisa, jugueteando entre los pliegues de su talis, traía rumores cálidos como los que cada tarde le llegaban del mar Galileo, mientras disfrutaba libaciones agridulces de tamarindos con miel y contemplaba, bajo el palio tendido en su terraza, gran parte del pueblo. A la derecha, los campos de dátiles grandes, tiernos y dulces. Al frente, el abigarramiento de casas de blancas paredes y azoteas entoldadas, acorde con el gusto de su dueño, pero siempre sujetas a la tradición, por supuesto. Sin embargo, como cada cual se regía por idéntico canon, solo en contados casos se adivinaba la osadía de un tono o las rebeldías de tal o cual franja que descollaba en aquel mar de toldos orlados de hilos azules, cuya sombra compartía el padre de familia con esposa e hijos ocaso tras ocaso. Absurdo hubiese sido afirmar que Antioquía, no tan lejos de la tierra hebrea, se encontraba exenta de influencias. No, por Dios. Hasta aquí llegaba con su fuerza subyugante el poder de cada dictado, que del Sanedrín emanaba, como los rayos del sol que se esparcen y alcanzan todo rincón de la tierra. Así las disposiciones de los 70, avaladas por sapientes escribas, dedicados de por vida al vehemente estudio de cada palabra plasmada en la ley, llegaban rectoras hasta la más escondida sinagoga que, de uno al otro confín, agrupara su correspondiente núcleo de hijos de Abraham, el gran patriarca, el de la palabra decisiva, porque hablaba por Dios. Sin embargo, estaba aquel otro, el que ellos habían proclamado hijo directo y enviado del Dios del gran patriarca. En su palabra no pesaba de igual modo el respaldo divino. Él, asimismo, había hablado por Dios y dispuesto, sin duda, un buen número de principios acordes en todo con las reglas que establecía la ley. Pero las preocupaciones de Levi Mateo eran de otra índole. Desde luego que aquellos dictados estaban bien, en su lugar y momento, por supuesto, pero los tiempos habían cambiado. Se hallaba en otro sitio, en fin, que no era menester ni político tomar su palabra al pie de la letra.
Analizaba, retrocedía en el tiempo y hallaba razones. Cafarnaún fue en una de las pocas tardes soleadas de Kislev. Ni un solo contribuyente desde el día anterior. De mañana muy temprano, desafiando el manto helado de la madrugada, dejaba tras sí. Había desandado callejuelas tapizadas por estiércoles donde se confundían el de la jumenta con los del rebaño tardíamente llevado al redil, sin descartar el de alguno que otro bisoño soldado de la legión, cuyas tripas se negaran iracundas a resistir el embate de canelas y vinagres, y lasañas de miel y flor de harina, novatada con licencia de la autoridad romana, en la que a su vez se gozaba de cuanta incidencia que de ella se derivara hiciera notoria, para luego ser referida entre risotadas en orgías, banquetes y cuarteles. Se encontraba, y bien que lo recordaba, sentado al telonio, exhausto, descansando los pies sobre un travesaño bajo la mesa, muy cerca del fuego. Allí se le apareció cuando menos lo esperaba. ¿Quién iba a decir que aquellas frases pronunciadas casi al azar y más bien con el ánimo de halagar al que debía de contribuirle llegado el momento lo pondrían en tan embarazosa situación que sin objeciones lo dejarían a merced de un firme reconocimiento por su parte de lo indigno que era para el pueblo de Moisés el yugo romano. ¿Cuántas copas hubo de por medio? Ni se lo imaginaba, y de buenas a primeras se encontró rodeado de gente y gritando imprecaciones contra el César y coreando los versículos más nacionalistas y hasta subversivos de la Torá. Después, ¿qué rayos había sucedido después? ¿Hubo una fuente o un río en donde lo metieron de cabeza? Oh Dios, lo único que recordaba con cierta claridad era que alguien vendría hasta su propio telonio y le diría, sígueme, pero ¿a dónde? ¿Con qué fin? No sabía. Pues ahí estaba él. Era en realidad tan alto como parecía. Se balanceaba la mesusa colgando del dintel, y dentro de ellas debieron estremecerse también los pergaminos con las palabras que disponía el Deuteronomio, pues la había rozado con la cabeza. Desde su posición veía agigantarse aquella enjuta silueta. De momento no pudo verle el rostro en detalle. Situado a contraluz como se hallaba, llevaba cabellos y barba hirsutos, el taliz cubriéndole los hombros, túnica corta, piernas fuertes como de buen caminante, calzado burdo, pies lacerados por andar sobre terrenos agrestes. Sin embargo, su voz, aún no con el inconfundible acento gutural del Galileo, no hacía juego con su rudeza de carácter ni de estampa, y solo había dicho eso, sígueme, pero no hizo ademán de salir. Se disponía ya a ponerse en pie cuando cayó en cuenta. Se trataba de una contraseña. Cerró la puerta y con un gesto lo invitó a sentarse, a la vez que hacía todo lo posible por
parecer amable. Habían quedado frente a frente, no sabía si había sido aquel cansancio de mejillas hundidas el que acentuaba la profundidad de su mirada, o eran sus ojos, así de grandes y penetrantes. No quiso empezar una conversación que podría alargarse sin antes brindarle una rebanada de pan, miel y buen queso de canella. Todo lo fue arguyendo sin prisa, pero sin tregua, señal inequívoca de fervientes o forzosos ayunos prolongados. He venido a buscarte, dijo con voz cansada una vez terminado el condumio. Te extrañará que un hebreo rebelde pretenda contar entre sus filas con la decisiva cooperación de un publicano para empeño tan difícil y dudoso como el de echar abajo la firme y consolidada dominación jordania de la cual eres tú una pequeña pieza, moviéndose al compás de dos intereses, el de ellos y el tuyo. No, aún no es tiempo de réplica. Me atrajo una frase que no recuerdo si llegó a principiar un gesto o solo fue una fugaz idea. Tengo mucho por decir, hermano, e hizo hincapié en la palabra, luego dejaré en tus manos la decisión, más cualquiera que ésta sea, quisiera que partiese de ti, impelida por motivos arraigados en lo profundo de su alma. Pienso, le di Mateo, que primarán en ello tu innegable confianza en la palabra divina, tu sed de justicia y tus fervientes deseos de que prevalezcan sobre la tierra los dictados del Señor. Y el tiempo se deshizo, no podía precisar en qué momento lo había interrumpido. Mateo puso fuego en los candiles para no perderse un gesto de su rostro, de sus manos, de todo su cuerpo, en fin. Oh Dios, fue tan elocuente, ¿quién hubiese resistido? Había un anhelo tan vehemente en cumplir y hacer cumplir los dictados de las Sagradas Escrituras. No he venido a abolir la ley, le explicó chispeantes los ojos, sino para que se cumpla sin que le falte ni una tilde ni una jota. Y nuestra paz vendrá de la onda de David. El imperio es un gigante, cierto, pero cada uno de nosotros afianzado en los demás, alzándonos a partir de la base, como bien equilibrada pirámide, y eso le recordó a los pitagóricos de sólidos cimientos. Creceremos sin temor a sacudidas impuestas por una adversidad cualquiera, porque hay fuerza que se oponga al dictador del Señor, se deshace, Mateo, se convierte en humo cuando aquellos que la respaldan llevan en su corazón el ímpetu que emana del compromiso entre el poder celestial y la voluntad de un pueblo. La sombra se acentuaba contra la pared, la silueta se hacía más viva en detenimiento del detalle. Era imposible ya referir con precisiones cada arruga de su frente, cada esplendor en su rostro. Nada más había una voz vibrando emocionada y hosanas y tronos y reinos celestiales y justos que resucitarían trayendo consigo a todo aquel que por la causa hubiese padecido. Y vio entre ellos a sus fervorosos antepasados, cuántas historias heroicas protagonizaron antes de caer sirviendo en las filas de los últimos macabeos. Continuaban la sombra y la voz adentrándose ahora por los vericuetos de una organización secreta respecto a fines, encubierta en cuanto a propósitos fraternales, pues aún a esas
en una asociación benéfica en la que, de ser descubierta, sus miembros serían condenados a pagar algún tributo extraordinario a causa de una violación menor, pero subyacente permanecería una agrupación destinada a prevalecer, aunque en última instancia el enemigo fuera capaz de desarticularla. Y en la hora gloriosa por el pueblo de Abraham, ¿cuál sería tu recompensa, Leví Mateo? Ocupar un sitio a mi diestra junto al resto de mis capitanes, quizá haber ofrendado tu vida en aras del ideal nacional, en cuyo caso serías uno entre los agraciados que el Señor tendría en cuenta en el momento del juicio final. A la postre, la resurrección y la eterna vida placentera en el seno de tu pueblo. No, Leví Mateo, no admito una objeción de esa naturaleza. De nada vale que te acuses a tenor de los que te acusan. Cobrar impuestos es un modo de vivir y solo en eso me han dicho que sirves indirectamente al César. Pero un grano de pimienta pero un grano de pimienta te daría que el César dejara de serlo. Es más, te complacería, ¿no es así? Que acabara toda esa pesadilla. El entusiasmo se apoderaba de Mateo incontenible como las grandes crecidas del Jordán. De ahí que dijera aquello que tanto complacía al caudillo. Y devolvería a cada uno de mis deudores 4 veces lo cobrado, exclamó, en un arrebato patriótico del cual, a decir verdad, hubiese hecho realidad. Y sí, y solo si las circunstancias hubieran de darse tal y como él las anunciaba. Muy bien. ¿Me pasa así? Give me a man after midnight. Van detrás de Mateo.